Una noche que debería haber sido normal, se convirtió en un torbellino de deseo, culpa y elecciones prohibidas. Entre miradas furtivas y momentos incontrolables, se crearon secretos y nada volverá a ser igual. ¿Qué pasa cuando cruzamos la línea de ¿qué es eso, verdad? Descubre esta intensa historia de pasión y sus abrumadoras consecuencias. Fue una noche extraordinaria. El comedor del restaurante se llenó de amigos y familiares, todos reunidos para celebrar el cumpleaños de mi marido. La iluminación suave creó una atmósfera acogedora, mientras que la música llenó el espacio con un ritmo atractivo. Estaba relajado, quizás demasiado. Unas cuantas copas de vino ya me habían devuelto a un estado de inusitada ligereza. Sentado al otro lado de la mesa, mi cuñado Javier parecía estar en su habitual posición prominente. Era el tipo de hombre que llamaba la atención, con un encanto natural que irradiaba confianza en sí mismo. Aunque siempre había algo en él que me inquietaba un poco, esa noche parecía diferente. Su mirada se posó en mí más tiempo de lo habitual, creando una tensión en el aire que no sabía cómo describir. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, un escalofrío inesperado recorría mi cuerpo. Intenté ignorarlo, pero el sentimiento persistió. Las horas transcurrieron rápidamente, entre risas y brindis. En un momento mi esposo se levantó para hablar con unos amigos, y me di cuenta de que me había quedado sola al lado de Javier. Se inclinó levemente, acercándose, con una sonrisa que parecía contener algo más. ¿Estás disfrutando la noche?, preguntó en un tono de voz bajo, casi íntimo. Sí, todo es muy agradable, respondí, tratando de parecer despreocupado. Sí, realmente especial, por muchas razones, comentó, dejando que las palabras flotaran en el aire con un significado indefinido. Dudé, sin saber cómo responder. Esta no era la primera vez que Javier hacía comentarios crípticos, pero algo en esa noche parecía diferente, más intenso. Mientras reflexionaba, la música cambió y se convirtió en una melodía lenta y pegadiza. Algunas parejas empezaron a levantarse para bailar, y fue entonces cuando Javier me tendió la mano. ¿Puedo tener este baile?, preguntó, pero su actitud demostraba que no esperaba un no. Miré al otro lado de la habitación, donde mi marido todavía estaba conversando animadamente con sus amigos. Antes de que pudiera racionalizar, acepté la invitación. Nos levantamos y caminamos hacia la pista de baile. Sentí miradas curiosas de algunas personas, pero en ese momento no importaron. Javier tomó mi mano con sorprendente ligereza, acercándome suavemente. Nuestros cuerpos comenzaron a moverse al ritmo de la música, en pasos lentos y armoniosos, hasta que la distancia entre nosotros casi desapareció. «Tienes una ligereza impresionante al bailar», murmuró Javier cerca de mi oído con voz cautivadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Tú también», respondí, tratando de sonar tranquilo, pero por dentro todo parecía estar fuera de control. Tal vez fueron las copas de vino, o esa energía cargada entre nosotros, pero me sentí irresistiblemente atraída. Javier, de manera sutil, redujo aún más el espacio entre nosotros, tocando mi cintura con firmeza y suavidad. De repente, se colocó detrás de mí, ajustando nuestros movimientos al suave ritmo de la música. Sus manos descansaron en mis caderas. Su toque me transmitía una intensidad que no podía ignorar. «Estás impresionante así», dijo, casi en un susurro. Me quedé en silencio, sin palabras. Cuando terminó la canción, la atmósfera cargada continuó entre nosotros. Mi mirada buscó a mi marido, distraído por la habitación. La culpa intentó apoderarse de ella, pero las intensas emociones la ahogaron. «Necesito ir al baño», dije rápidamente, buscando una salida. Javier sonrió enigmáticamente y respondió: «Está bien, te veré pronto». Caminé hacia el baño, tratando de organizar mis pensamientos. Nada más cerrar la puerta oí pasos, y al darme la vuelta, vi entrar a Javier. Su mirada estaba fija en la mía, llena de una intensidad que me hizo contener el aliento. «No deberías haber venido», dije, pero mi voz era débil e inestable. Se acercó, hasta que apenas hubo espacio entre nosotros. «No podía dejar que te fueras así», respondió, en un tono bajo y decidido. El mundo exterior parecía distante, ahogado por los sonidos de la fiesta exterior. El peso del momento nos envolvió, y su mirada fija en la mía me dejó sin poder decidir si alejarme o entregarme a ese momento lleno de posibilidades. «Javier, esto es una locura. Alguien podría encontrarnos aquí», murmuré, tratando de recuperar el control de la situación, pero el temblor en mi voz reveló la lucha interna que estaba librando. Él se rió suavemente, inclinando la cabeza con una expresión que mezclaba desafío y confianza. «Sabes que no hay ningún riesgo. Todos están ocupados.
distraídos, y estás aquí, conmigo. Su ligero toque en mi brazo debería haber sido inofensivo, pero sentí como si cada célula de mi cuerpo estuviera reaccionando a él. Instintivamente, retrocedí hasta que sentí el frío hundirse en mi espalda. Necesitaba alejarme, ponerle fin, pero mi cuerpo se sentía paralizado, atrapado por una fuerza que no entendía. Su aroma, familiar y envolvente, llenó el aire a mi alrededor. Se acercó lentamente, acortando la distancia hasta que la calidez de su presencia se hizo palpable. «Olvídate de lo que otros puedan pensar», susurró, con un tono que parecía diseñado para derribar mis últimas defensas. «Solo piensa en nosotros. Ahora». Sus palabras resonaron en mi mente, dejando un rastro de confusión. A nosotros, como si realmente hubiera algo entre nosotros que pudiera justificar eso. La sensación de ser atraída hacia algo prohibido pero increíblemente tentador dominaba mi mente. Sabía que necesitaba reaccionar, que necesitaba salir de allí, pero antes de que pudiera hacer algo, un sonido repentino rompió el momento. Un golpe en la puerta. «¿Está ahí?» Era una voz femenina familiar, la prima de mi marido. El pánico se apoderó de mí. Javier dio un paso atrás. Su expresión no cambió, todavía llena de una confianza inquietante, como si lo que acababa de suceder fuera insignificante. «Me voy ahora», respondí, tratando de sonar casual, pero mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Retrocedió un poco más, creando un espacio que pareció aliviar momentáneamente la tensión. Antes de salir por la puerta lateral, utilizada por los empleados, miró por última vez en mi dirección y murmuró: «Esto aún no ha terminado». Su salida fue silenciosa, como si todo hubiera sido calculado. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en el pequeño espacio. Me miré en el espejo, buscando algo de normalidad, pero mis ojos reflejaban la agitación que ocurría dentro de mí. Respiré hondo, me ajusté el vestido y salí, regresando a la mesa como si nada hubiera pasado. Mi marido sonrió distraídamente cuando me vio, todavía enfrascado en una animada conversación con amigos. Me senté a su lado evitando a toda costa mirar a los ojos a Javier, que había vuelto a su silla y parecía completamente tranquilo. La cena continuó, el sonido de los vasos llenándose y las risas haciendo eco en la habitación, mientras yo luchaba por ocultar la tormenta que asolaba mi interior. Dentro de mí había un torbellino. Cada vez que escuchaba la voz de Javier, o cuando nuestras miradas se encontraban, aunque fuera por un momento, la tensión regresaba con fuerza. «Bebé, ¿está todo bien?», preguntó mi esposo, tomando mi mano con un gesto cariñoso. «Sí, solo estoy un poco cansado», respondí, tratando de ocultarlo con una sonrisa. Pero mi mente estaba lejos, reviviendo lo sucedido en el baño. Mientras la música animada llenaba la sala y las parejas regresaban a la pista de baile, me invitó a bailar. Lo negué cortésmente, usando el cansancio como excusa, pero en realidad quería evitar el contacto físico. Necesitaba espacio para organizar mis pensamientos. Javier, por su parte, no perdió el tiempo. Se levantó y sacó a bailar a uno de los invitados. Observé desde lejos cómo se movía con naturalidad. La mujer parecía divertirse, pero, en un breve momento, me dirigió una mirada directa, llena de intenciones. El mensaje fue claro: esto no ha terminado. A pesar del ambiente relajado de la fiesta, todo me parecía extraño. Los brindis y las risas continuaron, pero yo me sentí como un espectador desplazado. De vez en cuando me obligué a sonreír o participar en una conversación, pero la ansiedad no me abandonaba. ¿Estás disfrutando la historia? Aprovecha ahora la oportunidad para suscribirte al canal y disfrutar del vídeo. De esta forma, no te perderás ninguno de los próximos episodios llenos de tensión, emoción y elecciones sorprendentes. Sigue mirando, porque lo que viene a continuación te dejará aún más intrigado. Javier ya no era tan obvio en sus acciones, pero aún así encontraba formas sutiles de atraerme. Un gesto aparentemente casual, como poner una mano en el hombro de un familiar o acercarse a la mesa de al lado para tomar una copa de vino, parecía calculado para llamar mi atención. Había algo invisible que nos conectaba, una cadena que no podía romper. Mientras mi esposo charlaba distraído con sus amigos, Javier se acercó nuevamente, esta vez con más cuidado, asegurándose de que nadie se diera cuenta. Su mirada, intensa y decidida, reforzó lo que parecía querer. Ese juego entre nosotros apenas comenzaba. Javier se inclinó y me susurró al oído con voz tranquila, pero llena de intención: «Ven conmigo, solo un momento».
Mi mente estaba inundada por una avalancha de pensamientos contradictorios, pero algo en su tono parecía irresistible, casi una llamada. Miré a mi marido, todavía ajena a todo, y tomé una decisión que sabía que era arriesgada. Me levanté con una excusa banal. Necesitaba un poco de aire fresco. Javier me siguió a una distancia prudencial, con cuidado de no llamar la atención. Cuando llegué afuera, el frescor de la noche tocó mi rostro, proporcionándome un alivio momentáneo. Pero la calma no duró. Pronto Javier estuvo a mi lado, y en cuestión de segundos, estábamos solos en el patio del restaurante, lejos de cualquier mirada curiosa. Los sonidos amortiguados de la música parecían distantes, mezclados con el suave ruido de la noche. La atmósfera estaba cargada. El silencio entre nosotros pesaba como un muro invisible. Intenté encontrar algo que decir, pero parecía completamente tranquilo. ¿Por qué haces esto?, pregunté finalmente, rompiendo el opresivo silencio. La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera pensar, e incluso entonces no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Se acercó hasta que apenas hubo espacio entre nosotros, sus ojos fijos en los míos. «Porque sé que tú también lo quieres», respondió, sin la menor vacilación. Sus palabras cortaron el aire como una verdad que me resistía a admitir. Luché contra la idea, tratando de resistir el peso de lo que estaba sucediendo. «No podemos», susurré, pero mi voz era baja, casi impotente. A pesar de las palabras, algo en mí dudó en alejarse, como si estuviera sostenido allí por un hilo invisible. Javier sonrió, un gesto que mezclaba confianza y provocación. Se inclinó aún más, hasta que su voz sonó casi como un secreto. «Es solo un momento. Nadie necesita saberlo». Su mano tocó mi rostro con una dulzura que me desarmó, y el calor de su toque fue suficiente para hacerme estremecer. Sin darme cuenta, cerré los ojos cuando la tensión entre nosotros se volvió insoportable, casi palpable, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La razón y el deseo libraban una batalla dentro de mí, y en ese momento ya no sabía qué bando estaba ganando. De repente, el sonido de una puerta abriéndose me hizo saltar. Se acercaron voces que me devolvieron a la realidad. Javier rápidamente dio un paso atrás, mientras yo instintivamente retrocedía. Era un grupo de invitados que salían a fumar, ajenos a nuestra presencia. Afortunadamente, no parecieron haber notado nada, pero el shock hizo que mi corazón se acelerara. «Necesito regresar», dije apresuradamente, tratando de recuperar el control. Me lanzó una larga mirada, llena de intenciones tácitas, antes de aceptar con un leve asentimiento. «Está bien, pero esto está lejos de terminar», murmuró, antes de alejarse en la dirección opuesta. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos, pero sus palabras resonaron en mi mente. Regresé al restaurante, esforzándome por parecer tranquilo. La música y la iluminación tenue parecieron traer algo de alivio, pero por dentro sabía que la tormenta aún no había pasado. Mi mirada se posó en mi marido, inmerso en una relajada conversación con sus amigos, completamente ajeno a lo que sucedía tan cerca. Me sentí como si estuviera al borde de un abismo, incapaz de dar marcha atrás. Cada momento que encontré la mirada de Javier, mi corazón se aceleró y supe que era solo cuestión de tiempo antes de que sucediera algo más. La noche continuó, pero la tensión entre nosotros pareció volverse más espesa. Poco después, la música cambió a un tempo más lento, como si fuera el preludio de algo inevitable. Las parejas comenzaron a levantarse para bailar, y mi esposo me tomó la mano con un gesto afectuoso, invitándome a unirme a él. Mientras estábamos en la pista de baile, traté de concentrarme en nosotros dos, en la calidez de sus manos sosteniendo las mías, y la sonrisa que me dio, tratando de involucrarme. Pero entonces, noté que Javier nos observaba. Su mirada era intensa, fija, como si no existiera nada más que yo. La habitación estaba llena de gente, pero sentí que estaba sola con él en ese momento. El peso de su atención me estaba llevando a un lugar que sabía que era peligroso pero irresistible. Cuando terminó la canción, busqué una excusa para escapar. «Necesito ir al baño», le murmuré a mi marido, forzando una sonrisa cansada. Él asintió, completamente tranquilo, y me alejé, caminando hacia el pasillo. Javier llegó poco después, sin disimular su intención. Cuando llegué al baño, todo sucedió sin palabras. Me alcanzó, y con un movimiento decisivo, cerró la puerta detrás de nosotros. El silencio en la habitación fue interrumpido, solo por nuestra respiración rápida y desigual. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su cuerpo presionando el mío contra la pared. Sus manos firmes sostuvieron mi cintura,
mientras su cálido aliento se deslizaba por mi cuello, haciendo que mi cuerpo reaccionara de maneras que no podía controlar. Sus labios buscaron los míos, y en ese instante, cualquier resistencia colapsó. El beso fue abrumador, lleno de urgencia, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Me perdí completamente en la intensidad del momento. Sus manos exploraron mi cuerpo, mientras yo me aferraba a él, sin pensar en nada más que esa cercanía. La racionalidad y el peso de la culpa desaparecieron, reemplazados por una abrumadora ola de deseo. Por impulso, me levantó la falda y nuestros cuerpos se fusionaron en una sincronía casi natural. Cada movimiento se sentía como una danza prohibida, intensa e inmersiva. El mundo exterior dejó de existir. Solo quedamos nosotros dos, conectados por algo imposible de ignorar. Me di la vuelta, apoyándome contra la pared mientras él aceleraba el paso, haciendo que cada segundo pareciera una eternidad. La intensidad culminó rápidamente, un clímax compartido que trajo un calor indescriptible. Por unos momentos todo pareció suspendido. Mi mente intentó volver a la realidad, recordando a mi marido, pero esta conciencia fue rápidamente suprimida por las sensaciones que aún recorrían mi cuerpo. No había lugar para el arrepentimiento, solo para el placer absoluto de ese momento. Cuando nos alejamos, todavía jadeando, el silencio volvió a apoderarse de nosotros. Javier me miró con una sonrisa cómplice y serena, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos, perdida en las emociones que aún me dominaban. «Nunca olvidaré esto», susurró Javier, su voz llena de significado, haciéndome estremecer. No respondí. Sabía que esto no terminaría ahí, pero no tenía idea de lo que podría pasar después. Intenté recomponerme rápidamente, ajustándome la ropa y saliendo del baño antes que él. Caminé hacia la fiesta con una sonrisa forzada para mi esposo, mientras por dentro mi mente estaba sumida en el caos. La culpa comenzó a aparecer, pero fue sofocada por los intensos y prohibidos recuerdos de ese momento. Regresé a la mesa, actuando como si nada hubiera pasado, pero una parte de mí sabía que nunca volvería a ser la misma. Mi marido me saludó con una sonrisa tranquila y atenta, sin notar nada diferente. Su amabilidad pareció pesar aún más sobre mí, haciéndome incluso difícil respirar. Javier regresó poco después, impecable en su postura, como si nada hubiera pasado. Nuestros ojos se encontraron brevemente, pero lo suficiente para transmitir un mensaje que nadie más entendería. A medida que avanzaba la noche, traté de distraerme con charlas y risas, pero mi mente seguía volviendo a lo que había sucedido. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, y el camino de regreso simplemente ya no existiera. Cuando llegamos a casa, mi mente todavía estaba acelerada. Cada palabra cariñosa de mi marido, cada gesto cuidadoso, parecían dolerme más de lo que podía soportar. El peso de la traición ardía en mi pecho, pero el miedo a ser descubierta era igualmente paralizante. Estaba atrapada en un ciclo asfixiante de culpa y deseo, sin saber cómo encontrar una salida. En la cama, junto a mi marido, daba vueltas y vueltas durante horas, sin poder dormir. El recuerdo de Javier seguía vivo, y el peso de lo sucedido me atormentaba a cada momento. Lo más aterrador fue saber que si surgía una nueva oportunidad, probablemente no podría resistirme. Cuando empezó el día siguiente, parecía un día cualquiera. Mi marido, ajeno a la tormenta que había dentro de mí, estaba de buen humor. Me besó antes de salir a trabajar, mientras yo fingía una sonrisa que apenas ocultaba las lágrimas que estaba conteniendo. Poco después, recibí un mensaje de Javier. «Necesitamos hablar». 3 palabras sencillas, pero que me hundieron nuevamente en el caos. Lo encontré lejos de cualquier mirada sospechosa, cargando con una tensión que parecía imposible de disipar. «No podemos seguir así», dije, tratando de sonar firme, pero se me quebró la voz. Javier me miró tranquilo y decidido. «Lo sé», respondió, «pero lo que pasó no fue un error. Ambos queríamos eso». Sus palabras fueron como un golpe, sacando a la luz la verdad que había estado tratando de negar. Esa noche no fue un accidente. Fue el resultado de un deseo que ambos tuvimos durante demasiado tiempo, ignorando todas las consecuencias. Decidí en ese momento que sería el final. Ya no podía seguir viviendo así, con secretos que me carcomían el alma. Regresé a casa, pero la culpa me abrumaba. Cada gesto de afecto de mi marido parecía amplificar la vergüenza que sentía. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Aunque mi marido nunca supo la verdad, yo estaba condenada a soportar el peso de mi error.
El recuerdo de esa noche se convertiría en una sombra constante, un recordatorio del momento en que elegí el camino más destructivo. Quizás mi matrimonio sobreviviría, tal vez no, pero de todos modos, sabía que seguiría siendo un prisionero de mi propia elección, atormentado para siempre por lo sucedido. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir más historias sorprendentes como esta. Hasta el próximo video.